Los problemas principales tenemos el terrorismo islamista en el nombre del Islam. Nos crea no solamente una mayor incomodidad, sino nos hace mucho más difícil el afrontar un problema, el afrontar una cuestión o el explicar exactamente lo que es una religión como el Islam, lo que son unos textos sagrados, lo que es la historia del Islam. Eso nos hace las cosas muy difíciles. Esto no lo han hecho 4 chavales que sencillamente querían divertirse a cuesta de la muerte, el asesinato y la sangre de otros. Para esto necesitas unos grandes esfuerzos de coordinación, necesitas redes, necesitas finanzas. El terrorismo no se mueve sencillamente con la calderilla, el terrorismo se mueve con fondos, con las finanzas, el terrorismo se mueve con la información, el terrorismo se mueve con el análisis de las políticas, de la geopolítica, de lo que pasa realmente en un país. El terrorismo se mueve con muchísimas fuerzas. Las células islamistas se han apoderado y se han hecho muy patentes y muy visibles, bueno, pues aprovechando el sentido de libertad, el sentido de movimiento y todo lo que tenemos en la Europa occidental, que ellos, por lo menos en principio, dicen que la detestan por su descalabro moral, por su falta de ética y por su falta, sobre todo, de decencia. El Islam, en su parte mucho más nefasta, y los terroristas, eso es lo que nos dicen, los terroristas en 2 de los lugares de los 6 golpeados en París, nos han dicho y han pronunciado esa famosa frase, Allahu Akbar. Eso es una frase ritual, eso pertenece a la llamada de la oración, pertenece, por decirlo así, al itinerario litúrgico de los musulmanes. Por lo tanto, aquí no estamos ante personas que no hacen referencia al Islam, sino hacen referencia al Islam tal como ellos interpretan y tal como ellos lo entienden, y sobre todo ese afán de conquista llamada yihad. Los movimientos islamistas tienen, si quieres, 2 objetivos principales: imponer la ley islámica, imponer la legislación, los preceptos, las normas, en todos los niveles, a nivel individual y personal, a nivel social, colectivo, político y cultural, de lo que significa el Islam según su propia interpretación. Y en segundo lugar, esos movimientos islámicos quieren monopolizar los espacios públicos, la política, la economía, la religión, la enseñanza, es decir, ocupar todos los espacios de un Estado de Derecho. Si yo pongo esos 2 elementos, tengo el elemento de agresión, el elemento de reto, de desafío, a eso que yo llamo pues el territorio de la guerra, que yo lo quiero conquistar. Lo conquisto en el nombre del Islam, en el nombre de la creencia que tengo, en el nombre, por decirlo así, para hacer bien a la religión musulmana y, en definitiva, para cumplir la voluntad de Dios. Ese es el mecanismo de las cosas. ¿Qué es lo que hace el ideólogo islamista? Introduce el Islam como motor, como correa de transmisión para su argumentación y sus elementos políticos. Yo, cuando utilizo una religión, estoy utilizando un elemento que es muy poderoso, un elemento que toca el alma, toca la inteligencia, toca los sentimientos, toca los afectos, toca las creencias, la experiencia, lo que yo digo que soy, en este caso musulmán. Y tanto el Estado Islámico como Al-Qaeda han sabido dar una dimensión no solamente local y regional a la mezquita, a la institución, a la enseñanza, sino que le han dado una dimensión internacional más allá de cualquier frontera, en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier comunidad, con cualquier sistema político. No se puede, la violencia no se puede justificar bajo ningún pretexto. Ni el odio, ni la violencia, ni la guerra, ni los conflictos. Y sobre todo, lo que no se puede justificar, es injustificable, el utilizo de una religión, en este caso el Islam monoteísta, para decir: yo voy a matar al vecino, yo voy a cometer un crimen sangriento, voy a cometer un asesinato infame, precisamente porque la religión me lo permite. El Islam no te permite que tú sencillamente cojas un rifle y mates a tu vecino. El Islam no te lo permite. 2 tentativas de solución para que aunemos fuerzas y paremos lo que yo llamo sencillamente crímenes, barbarie, salvajismo y crueldad.
Entonces lo primero es de la parte musulmana. A mí me gustaría que los líderes musulmanes a nivel mundial no solamente condenaran, sino que defendieran esa libertad religiosa en todos los ámbitos, que defendieran los derechos humanos, que defendieran sin pelos en la punta y sin medias tintas la dignidad de la persona humana por encima de toda frontera religiosa y étnica, por encima de toda condición étnica, tribal o cultural. Y lo segundo, yo pido sencillamente que todos, independientemente de lo que seamos, subrayemos un hecho indiscutible, que es la dignidad de la persona humana, y esa dignidad no me la da un parlamento, ni me dan unas leyes, ni me da un líder religioso o un líder político. Y en este sentido yo creo que el Estado tiene una grandísima función, hacer que esos derechos estén garantizados para todas las personas, independientemente de lo que sean. Y creo que esa garantía que el Estado debe dar es sencillamente cumplir con una de las grandes responsabilidades del Estado, es precisamente defender los derechos humanos de la persona en cualquier circunstancia que esa persona se encuentre. Tenemos que pasar por encima de lo que ha ocurrido en el pasado y mirar, en este caso, por ejemplo, a los musulmanes con estima. Y la Iglesia pide que tengamos la capacidad, la holgura, el coraje, la esperanza de mirar a las cosas por encima de la violencia, de la guerra. Yo sé que es muy difícil, creo que la Iglesia, a pesar de los momentos de violencia, a pesar de las guerras, a pesar de la persecución de los cristianos en el Oriente Medio, y la Iglesia es muy consciente, a pesar de las matanzas, de las torturas, a pesar de las vejaciones, el robo, la destrucción, las crueldades que se han cometido contra la Iglesia, el asalto a templos, basílicas, capillas. A pesar de todo eso, el mensaje de Jesucristo es el mensaje del perdón y de la misericordia. Y ese mensaje es el que te pilla las entrañas. La misericordia tiene que ver con el corazón. Y si voy en términos islámicos, la misericordia tiene que ver con el vientre materno que lleva, por decirlo así, la criatura durante 9 meses hasta que dé luz. Dios nos lleva en su seno durante toda la vida, hasta que nosotros veamos la luz eterna y veamos la felicidad eterna. Yo creo que hay millones de musulmanes que quieren una vida feliz y una vida tranquila. Buscan la felicidad como todo el mundo. Hay demasiadas voces que se levantan con las armas, con las condenas, poniendo, por decirlo así, millones y millones de personas que no tienen nada que ver con un atentado, ponerlas en el mismo saco. Y la Iglesia es muy consciente, también la Iglesia mira, por decirlo así, a millones y millones de musulmanes que sienten, en muchísimos casos, te lo puedo decir, se sienten auténtica vergüenza por la violencia de los islamistas, de los yihadistas, de los combatientes, de los milicianos, porque creen que eso hace un daño tremendo a una religión que ha sido, por decirlo así, la vía y el camino de millones de personas, y que es el motivo principal de una fe que ellos la consideran una fe que he recibido como gracia y como don del Dios en el que creo. He tenido en los últimos 40 años una pasión extraordinaria por entender el Islam. Yo he tenido siempre una pasión por entender lo que significa la humanidad, lo que significa la encarnación, bajo el punto de vista de fe, lo que significa el hombre o la mujer que nace, camina, viaja en la tierra y muere. Esa pasión me ha llevado a estudiar el Islam en profundidad. Y tú no puedes estudiar algo en profundidad si no amas con pasión lo que haces. El estudio de otra religión que no es la mía, porque yo no soy musulmán, yo pertenezco a otra tradición religiosa, me ha ayudado a entender con muchísima más profundidad lo que significa ser cristiano, lo que significa el amor, la fe en Jesucristo. Me ha ayudado a entender lo que significa la dignidad humana. Me ha ayudado a entender muchas de las complejidades del mundo en el que me ha tocado vivir. Y me ha ayudado sobre todo a hacer una cosa que es muy sencillo. Yo no tengo odio por nadie en este mundo, a pesar de que le ha sufrido la violencia también en primera persona. Yo al señor Bin Laden no le daría el gusto de odiarlo, porque el odio me hace mal a mí, no hace mal a mi vecino.